me preguntan, Y ya con nosotros para presentarnos su espacio, Conociendo la Doctrina Católica, nuestro querido Padre Isidro Bautista. a mi Jesús obrará así. Entre alegrías y muchas penas. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, queridos radiocreyentes que siempre están ahí en sintonía con nosotros a través de ese espacio, conociendo nuestra doctrina católica y por medio de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Qué alegría, qué gozo poder nueva vez reencontrarnos, poder compartir con ustedes este momento de formación. De verdad que me alegra mucho poder compartir con ustedes. Agradezco que siempre están ahí en sintonía, algunos en el camino, en la casa, en el trabajo, pero siempre están atentos, siempre están en sintonía con nosotros. Pues vamos a abrir nuestro corazón al Señor, vamos a prepararnos para este momento de formación, poder captar, poder recibir el mensaje que el Señor nos quiere dar, poder recibir esa palabra de vida, de salvación que Él tiene siempre para cada uno de nosotros a lo largo de nuestro caminar. Pues te invito a que te pongas ahí donde estás, en tus afanes, tus luchas de cada día, que te dispongas a través de la oración, centrar tu vida en este momento de oración y de formación. Señor Dios de bondad y misericordia, queremos confiarnos a ti, queremos confiarnos a tu misericordia, a tu bondad. Queremos ponernos en tus manos en este momento. Queremos que seas tú, Señor, el que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nos lleve a poder adentrarnos cada vez más en este espacio de formación. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, porque tú no nos desamparas, no nos dejas solos. En nuestras luchas de cada día, en nuestras peripecias y dificultades que vamos encontrando a lo largo del camino, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres ese que nos sostiene, que nos ampara, que nos ayuda a poder caminar por las sendas del bien. Eres el que nos fortalece y acompaña para que no desfallezcamos en la misión que tú nos encomiendas. Por eso te pedimos que sigas derramando tu luz, tu gracia en nuestras vidas, que siga fortaleciendo y acompañando nuestras familias, cada una de las familias, cada una de aquellas que necesitan de ti. Señor Dios nuestro, tú conoces y sabes cuáles son nuestras necesidades. Por eso la ponemos en tus manos. Confiamos a ti todo lo que somos y tenemos. Que seas tú, Señor, que nos concedas esa abundancia de bendición de ti, esa abundancia de bienes, esa experiencia y derroche de amor, de misericordia en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Pues vamos a continuar con este espacio de formación. Recuerden, estamos viendo la experiencia de la celebración sacramental del misterio pascual. Esa experiencia de celebración que se nos ofrece. El misterio pascual, los sacramentos. Y ya hemos visto, y ya claramente, quién celebra. Vimos también cómo celebrar, los signos, símbolos que se usan, palabras, acciones, canto, música, todo esto. Vimos quién celebra. Pero también vimos cuándo celebrar. Y decíamos que el domingo es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. Día en que estamos llamados a celebrar a la victoria de Cristo sobre la muerte, el día del Señor, que también lo veíamos así. Y de igual manera la realidad del año litúrgico, las fiestas que se van celebrando, pues esos días solemnes de fiestas que estamos llamados también a celebrar esa experiencia de encuentro. Pero recuerden que decía que cuando celebrar la iglesia establece, ha puesto como los domingos y días de fiesta, fiestas de guardar, claro está, pero
recordemos que cada uno, a cada momento, la experiencia de la celebración nos lleva a poder recibir ese alimento espiritual. Recuerden lo que yo le decía de ese señor, que él buscaba y gustaba participar diariamente de la Eucaristía. Él buscaba y gustaba eso, el poder participar diariamente de la Eucaristía. Y le preguntaron, pues, que por qué. Y él dijo, pero es que el alimento del alma es la Eucaristía. El alimento diario que comemos es el que alimenta el cuerpo. Dice, y si diariamente yo como para alimentar mi cuerpo, ¿por qué no diariamente participar de la Eucaristía para alimentar mi alma, alimentar mi espíritu? Y así decía. Bien, pues vamos a continuar. Estamos viendo entonces esa parte de la celebración, cuándo celebrar. Ya decíamos que el tiempo litúrgico ya nos señala el Día del Señor y ese año litúrgico. Ahora vamos a ver el santoral en el año litúrgico. Esa, esa partecita que vamos viendo sobre esto y que vamos a completar también con la liturgia de las horas. Esto refiriéndonos al cuándo celebrar. En la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, o sea, el año litúrgico, ese círculo anual de los misterios de Cristo, la Santa Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. Claro está. Entonces, en el año litúrgico, en ese círculo anual de los misterios de Cristo, ahí está también impregnada la experiencia de la veneración especial y amor a la bienaventurada Virgen María. Ella está unida estrechamente en un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. En ella mira y exalta el fruto excelente de la redención y contempla con gozo, como en una imagen purísima, aquello que ella misma, toda eterna, desea y expresa ser. Todo lo que es ser parte de esta obra redentora, obra de salvación. Cuando la iglesia en el ciclo anual hace memoria de los mártires y de los demás santos, proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con él. Propone a los fieles también sus ejemplos que atraen a todos por medio de Cristo al Padre. Y por sus méritos implora también los beneficios divinos sobre los fieles, sobre nosotros, que aún vamos peregrinando en este mundo. Por eso estamos llamados a cada día en este año litúrgico, cada día, el santoral en el año litúrgico. Y esto lo vamos viendo en lo que son los ciclos. El año litúrgico inicia en el tiempo del Adviento. Con el primer domingo de Adviento inicia el año litúrgico. Ahí empezamos el año litúrgico y culmina con la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Ahí culmina el año litúrgico. Y este año litúrgico está dividido en partes, en tiempo. Tiempo de Adviento, tiempo de Pascua de Navidad, tiempo de ordinario, tiempo de Cuaresma, tiempo de Pascua de Resurrección. Entonces, así está dividido el año litúrgico en esos tiempos. De igual manera, para una mayor comprensión y vivencia de esos misterios de Cristo, la iglesia, entonces, este círculo anual que hace, lo ha dividido en ciclos. Ciclo A, B y C. 3 ciclos. O sea, va para no repetir cada año los mismos, sino las mismas experiencias y expresiones de los textos y todo esto. Entonces lo propone para 3 años. Ciclo A, ciclo B y ciclo C.
Y ahí se desarrolla el año litúrgico a través de esto, a través de esos ciclos. Y vamos viendo también de igual manera los evangelios. Los evangelios vamos viendo entonces en un ciclo, de acuerdo, sobre todo en los domingos, vamos viendo más Mateo, Marcos y Lucas. Esos evangelios sinópticos lo vamos viendo en cada año, cada ciclo, vamos viendo esos evangelios. O sea que no siempre, no cada año, el evangelio de domingo es de Marcos, como estamos viendo este año Marcos, sino que un año es Mateo, otro año es Marcos, otro año es Lucas, y así vamos de acuerdo a los ciclos que vamos escuchando. Esto sobre todo en domingo. Y así la iglesia ha querido, y así se busca adentrarse más a esos misterios de Cristo y conocer más ese misterio de salvación en la celebración de este círculo anual de los misterios de Cristo, que es el año litúrgico, lo que estamos viendo. Por eso, a lo largo del mismo, ya decíamos, se exalta a lo largo del año litúrgico en este ciclo anual, se hace memoria también de los mártires, de los santos, se proclama ahí ese misterio pascual cumplido en ellos, cómo se ha ido cumpliendo en ellos que padecieron con Cristo, los mártires, apóstoles, los santos, y que han sido glorificados con Él, con Cristo. Se propone también de igual manera a esos que han asumido ese proyecto de vida y han alcanzado esa perfección de entrega y de identificación con Él. Se proponen también a los fieles, se le proponen sus ejemplos, que a través de ellos entonces atraen todo por medio de ellos a Cristo. Por sus méritos también se implora las bendiciones, beneficios, esos beneficios divinos, imploramos de la intercesión de ellos, por los méritos de esos santos, de esos mártires, apóstoles, esos. Entonces, así se celebra, se vive esa experiencia del año litúrgico. De igual manera, también otra forma de, como estamos viendo, de cuándo celebrar, también se celebra la liturgia de las horas. La liturgia de las horas. El misterio de Cristo, su encarnación y su Pascua, que celebramos en la Eucaristía, especialmente en la Asamblea Dominical, penetra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la liturgia de las horas. El oficio divino, como le llamamos, la liturgia de las horas. Esta celebración, en fidelidad a las recomendaciones apostólicas de orar sin cesar, está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios, esa alabanza, ese honor y gloria, la alabanza de Dios consagre el curso entero del día y de la noche, que todo está estructurado y forma de manera que a lo largo de todo el día estemos en constante oración. Es poco conocida y fomentada esa celebración de la liturgia de las horas en los fieles a nivel de nuestra iglesia. De verdad, es una pena porque es una gran riqueza que se tiene, de poder rezar en cada momento, poder estar siempre en oración, orar sin cesar, como pide Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, pero también la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 18. Esa insistencia donde piden orar sin cesar. Y es lo que la iglesia busca. A nosotros, consagrados, tenemos estos ciclos de oración, el oficio divino. Y grupos también van tratando de, a través de ellos, vivir constantemente en oración. Muchos, yo sé que la milicia mariana también hace estos momentos de oración, abrazando con ello esta llamada, esta invitación a estar siempre en oración, orar sin cesar. Por eso dice que está estructurado todo esto
la liturgia de las horas, de tal manera que esa alabanza a Dios esté consagrada en el curso de todo el día entero y la noche, esté siempre consagrada a Dios. Ese momento, espacio de oración. Por eso empieza estas oraciones, esta liturgia de las horas a diferentes momentos. El oficio de lectura, oficio divino primero, casi después a nivel de la oración de laudes, después tercia, sexta, nona, víspera, completa. Son momentos de oración que en la madrugada, en la mañana, después a media mañana, al mediodía, a media tarde, a la noche, a la tardecita, la víspera y la completa ya para el descanso. Son esos espacios de oración, buscando consagrar toda la alabanza y el honor, la gloria a Dios durante todo el día, de estar siempre orar sin cesar. Esto es lo que busca, es lo que se quiere fomentar. Es la oración pública de la iglesia, la liturgia de las horas, es la oración pública de la iglesia, en la cual los fieles, clérigos, religiosos y laicos ejercen el sacerdocio real de los bautizados, celebrada según la forma aprobada por la iglesia. La liturgia de las horas realmente es la voz de la misma esposa de Cristo. Es la voz de la misma esposa, la esposa de Cristo, la iglesia. Es ella la que habla al esposo, hace oración durante todo el día. Más aún, es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre, con la iglesia, con su mismo cuerpo, con la iglesia elevada al Padre. Y eso es la liturgia de las horas, es esa experiencia de orar a cada momento, a la madrugada, al inicio de la mañana, a media mañana, al mediodía, a media tarde, al atardecer y ya en la noche para el descanso. Por eso, la liturgia de las horas está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios. Claro, lamentablemente, y repito, es poco fomentada y motivada, animada a nivel de los fieles. Esta liturgia de las horas es poco conocida incluso. Afuera de los consagrados, fuera de los clérigos religiosos y consagrados, a nivel de laicos, es poco conocida y poco fomentada esa oración. Sin embargo, la liturgia de las horas está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios. En ella, Cristo mismo sigue ejerciendo su función sacerdotal a través de su iglesia. Cada uno participa en ella según su lugar propio en la iglesia y las circunstancias de su vida. Los sacerdotes, en cuanto entregados al ministerio pastoral, porque somos llamados a permanecer asiduos en la oración y al servicio de la palabra, claro está. Estamos llamados a ser asiduos en la oración y al servicio de la palabra. Y los religiosos y religiosas, claro, por el carisma de su vida consagrada también, y todos los fieles según sus posibilidades. Los pastores de almas deben procurar que las horas principales, sobre todo las vísperas, los domingos y fiestas solemnes, se celebren en la iglesia comunitariamente. O sea, es buscar fomentar, y a esto se nos pide. Se nos pide que tratemos de fomentar esto en esas celebraciones comunitarias. Y se recomienda que también los laicos recen el oficio divino, bien sea con los sacerdotes o reunidos entre sí, e incluso solos se puede orar. Eso buscando celebrar siempre la experiencia, estar celebrando y viviendo la experiencia de la oración. O sea, es celebrar la presencia de Dios, es celebrar ese misterio de amor de Él. Celebrar la liturgia de las horas exige entonces no solamente
armonizar la voz con el corazón que ora, sino también adquirir una instrucción litúrgica y bíblica más rica, especialmente sobre los salmos. Ese es el punto más fuerte de la liturgia de las horas, de los salmos, en esa celebración de la liturgia de las horas, donde se va estudiando y se va profundizando y conociendo los salmos. Hay también dentro de esto algunos signos, los signos, las letanías de la oración de las horas. Todo esto inserta la oración de los salmos, insertado en la oración de los salmos, en el tiempo de la iglesia, van expresando el simbolismo del momento del día, del tiempo litúrgico o de la fiesta celebrada. O sea que de igual manera la liturgia de las horas va acorde con todo esto, con la liturgia del día, las fiestas, las celebraciones que se van teniendo a nivel litúrgico. Además, la lectura de la palabra de Dios en cada hora, en cada momento, con sus responsorios y los propios que le siguen, todo esto es la vida de la oración, de la celebración de la liturgia de las horas. A ciertas horas, las lecturas de los padres y maestros espirituales, están esos textos escritos por algunos padres espirituales o padres de la iglesia, están esos textos que se estudian también y se van manifestando. Todo esto revela más profundamente el sentido del misterio celebrado y ayuda a la inteligencia de los salmos, al conocimiento de ellos, y preparan también para la oración silenciosa, la lección divina, en la que la palabra de Dios es leída y meditada para convertirse en oración, se enraiza así en la celebración litúrgica, la lección divina. Por tanto, la liturgia de las horas, que es como una prolongación de la celebración eucarística, no excluye, sino que acoge de manera complementaria las diversas devociones del pueblo de Dios, particularmente la adoración y el culto al Santísimo Sacramento. Todo eso es incluido, está junto, todo esto está llevado en la manera cuándo celebrar. Entonces, cada momento ya vemos que ese cuándo celebrar se celebra en el tiempo litúrgico, se celebra también en el Día del Señor, el domingo, a través del año litúrgico, es el santoral del año litúrgico, todo eso, y también la liturgia de las horas, como acabamos de ver. Todo esto nos va adentrando a esa experiencia de la profundización de la vida de oración y celebración litúrgica que la iglesia ha de fomentar cada día, cada instante entre los fieles. Pues vamos a pausar, hermanos, hermanas. Les invito a que no se aparten de ahí de la emisora María Evangelizadora Radio, sino que permanezcan en sintonía. En breve vamos a continuar con este espacio y vamos a ver entonces ya dónde celebrar. Vamos a completar ya esos momentos de las celebraciones con esa partecita que nos falta de dónde celebrar. Así que no se aparten, sigan ahí con nosotros que en breve continuamos. El Evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy.
nuestros pueblos. Ese tesoro que me dejaron los abuelos será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy. De sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Soy de los que viven una eterna Eucaristía. Soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica cantan con los mexicanos. También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos. En Ecuador, en Paraguay y en Uruguay los boricua y los haitianos. Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos. En Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy, Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos. Bien, mis queridos hermanos, hermanas, continuamos este espacio de formación, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Agradezco que hayan seguido ahí, que estén en sintonía, que no se hayan apartado de la emisora, sino que estén ahí en sintonía con nosotros. Vamos a continuar este espacio de formación. Les decía que estamos viendo estos espacios como la celebración litúrgica, que es la Eucaristía por excelencia, pero también todas las otras demás celebraciones que tenemos en la iglesia. Ya completamos con la liturgia de las horas esta experiencia. Pues estamos viendo, entonces era el quién celebra, cómo celebrar. De igual manera, estábamos viendo el cuándo celebrar, y ahora vamos a ver dónde celebrar. Dónde celebrar esto. El culto en espíritu y en verdad, como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 24, de la nueva alianza, no está ligado a un lugar exclusivo. No está ligado a un lugar exclusivo. Este culto espiritual, en verdad, no está ligado a un lugar exclusivo.
Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres. Toda la tierra. Cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental es que ellos son las piedras vivas, reunidas para la edificación de los edificios espirituales. Primera de Pedro 2, versos 4 y 5. El cuerpo de Cristo resucitado es el templo espiritual, de donde brota la fuente de agua viva, incorporados a Cristo por el Espíritu Santo. Somos el templo de Dios vivo. Segunda de Corintios 6, 16. Entonces fíjense cómo empezamos por aquí. El don de celebrar. Don de celebrar. Y ya se nos dice que este culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo. Solo aquí, no, que nada más se puede celebrar aquí. No está ligado a ese lugar exclusivo. Toda la tierra es santa y ha sido confiada a los hijos de los hombres, a los hijos de Dios, a todos nosotros. De manera que cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, lo fundamental son ellos, los fieles que están ahí. Ellos son las piedras vivas de ese templo que se reúne y que está reunida para la edificación de un edificio espiritual. De manera que eso es lo fundamental, los fieles, es lo importante, lo fundamental, lo más importante. Y realmente yo recuerdo, hay lugares donde no está el espacio físico de un templo, una capilla en un campus, y se celebra en una enramada, debajo de un árbol, en cualquier lugar, en diferentes lugares, podemos celebrar. Y yo recuerdo una experiencia hermosísima que viví una vez. Era seminarista, un padre formador, un colombiano, el padre Gonzalo Gómez. Teníamos una actividad con los jóvenes en el río, 3 grupos de pastoral juvenil, un pasadía, allá con temas de formación, y cocinando así en las piedras en el río, así, haciendo fogones, que llevamos todo lo necesario. Y ahí invitamos al padre para que fuera, y él fue y nos celebró la Eucaristía ahí a orilla del río, con todos los jóvenes. Y eso fue una experiencia hermosísima, sentado en las piedras, así, cada uno se sentó en una piedra. Hay una experiencia hermosísima que tuvimos, recuerdo, con esos 3 grupos de pastoral juvenil. Un compañero mío y yo, que éramos seminaristas en ese tiempo, una experiencia hermosísima. Esa manera de celebrar. Yo recuerdo también, estando en Tenares, en la parroquia San Antonio, había una comunidad ahí, en la comunidad del Cruce, recuerdo, que no tenía capilla, y celebrábamos, era así, abajo de una mata de mango. Y recuerdo una vez, en tiempo de mango, vino una brisa y tiró un mango para abajo, y el ministro que estaba leyendo le cayó en el libro, le tumbó hasta el libro. Entonces, es el lugar donde celebrar. Es lo importante. Ya nos dice que no hay un lugar específico donde, claro, si hay un templo, si hay una iglesia, una capilla, vamos a celebrar ahí. Vamos a celebrar en ese lugar que está consagrado y dedicado para ese culto divino. Pero donde no hay, ¿qué vamos a hacer? No podemos. Se reúnen los fieles, y sea en un patio, sea una enramada, sea debajo de un árbol, donde se reúnan, ahí celebramos. Y ahí se celebra. Pero eso responde a lo que estamos viendo, ¿dónde celebrar? ¿Dónde celebrar? Y ya se nos dice que no hay un lugar específico para esta nueva alianza, este culto. No está ligado a un lugar exclusivo, no, que si no es aquí, no. Sino que toda la tierra, todo estamos llamados a celebrar. Y los fieles, cuando están reunidos en ese lugar, dice, ellos son la piedra viva, ellos son los que forman ese templo espiritual, son piedras vivas reunidas para la edificación de ese edificio espiritual. Y así entonces se celebra. Cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido, los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Eso
cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido, ya donde se profesa y tenemos nuestros países católicos, países que se respeta la experiencia, la religiosidad, la vida de la iglesia, se tiene libertad, entonces ahí se construyen edificios destinados a ese culto divino, nuestras capillas, nuestros templos parroquiales, todo esto está destinado para esto. Esas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar. Manifiesta esto, es también morada de Dios con los hombres, reconciliados y unidos en Cristo. Eso es lo que representa y nos lleva a identificarnos con esa edificación, esa construcción, ese edificio destinado al culto divino, que es el templo parroquial, como puede ser también la capilla en la comunidad o en el sector, eso que se ha construido y edificado para esto. Y se ejerce con toda libertad, donde se tiene esa libertad religiosa, no se impide, y de ahí se celebra esa experiencia de encuentro con Dios. Esas iglesias visibles no son simples lugares, no. Y la misma gente, y cada uno, yo he visto y lo hacemos así como cristianos, al pasar incluso por la calle, pero frente a la iglesia, nos santiguamos, porque lo vemos no como un edificio cualquiera, no es un edificio simplemente, no es un lugar de reunión, un club, una enramada, no es un salón de eventos, no es un lugar simple de reuniones, sino que ello manifiestan a la iglesia que vive en ese lugar, nos representa. Y ese templo, ese lugar, es la morada de Dios con los hombres, reconciliados y unidos en Cristo. En esa casa de oración se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía. Se celebra y se reserva en ese lugar la Sagrada Eucaristía. Ahí se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo de los fieles. Se venera la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio en la cruz. Ahí, en ese lugar. Esa casa de oración debe ser entonces hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. Pero por eso el empeño, el cuidado de los templos, del lugar litúrgico, del lugar sagrado donde celebramos. Esa casa de oración debe ser hermosa, apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas, porque decíamos que a través de ella, en ella se celebra entonces la presencia, se celebra a Cristo mismo. Se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía, se celebra a Cristo mismo. Y allí se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Por eso ese lugar donde está la presencia de Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, que se ofreció por nosotros en el altar de la cruz, debe ser entonces ese lugar, esa casa de oración, debe ser hermosa, debe ser apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. En esa casa de oración, esa casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos, que la constituyen, deben manifestar a Cristo, que está presente y actúa en ese lugar. Debe presentar a Cristo. Debe manifestarlo a Él, que está presente y que actúa en ese lugar. El altar de la nueva alianza es la cruz del Señor. Es la cruz. Ahí se entregó Él
se entregó a morir por nosotros, de la que emanan los sacramentos del misterio pascual, de ese sacrificio de él en la cruz, sobre el altar que es el centro de la iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz, bajo los signos sacramentales. Entonces, por eso el altar representa a Cristo, su sacrificio, donde se inmola, donde Él se ofrece. El altar es también la mesa del Señor, a la que el pueblo de Dios es invitado. Es invitado. Claro, como el altar no es grande, entonces somos muchos, no podemos sentarnos alrededor de la mesa, pero es ahí donde se nos ofrece esa cena pascual. Ese en el altar. Por eso es también el altar la mesa del Señor, a la que el pueblo de Dios es invitado a participar de ese banquete. En algunas liturgias, entonces, el altar es también símbolo del sepulcro, donde Cristo murió y resucitó verdaderamente. De igual manera, entonces, el lugar donde se reserva a Cristo, el tabernáculo, debe estar situado dentro de la iglesia, en un lugar de los más dignos, con el mayor honor. El tabernáculo, o como lo llamamos comúnmente, el sagrario, debe estar dentro de la iglesia, en un lugar de los más dignos, con el mayor honor. La nobleza, la disposición y la seguridad del tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Debe estar ahí presente y debe favorecer esto. Y así cada una de las cosas que utilizamos que van siendo ellas. De igual manera, entonces, los aceites sagrados, el crisma, cuya unción es signo sacramental del sello, del don del Espíritu Santo que se utiliza en el bautismo, la confirmación, también la consagración de nuevos sacerdotes. Este es tradicionalmente conservado y venerado en un lugar seguro del santuario, del templo. Se pueden colocar también junto a él el óleo de los catecúmenos y el de los enfermos. Junto a ese, los aceites sagrados que se utilizan para los bautismos, para la visita de enfermos, la unción y todo esto. De igual manera, la sede, la cátedra, la sede del sacerdote, del obispo, debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración, que está al frente, el sacerdote, el obispo, en la sede, la cátedra del obispo. Representa esto, debe significar su oficio de presidente de la asamblea y director de la oración, de ese culto que se ofrece. El ambón, la dignidad de la palabra de Dios, exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio, para proclamar la palabra, para anunciar la palabra, hacia el que durante la liturgia de la palabra se vuelve espontáneamente la atención de los fieles. Cuando se está proclamando, leyendo la palabra, toda la atención está dirigida hacia ese lugar, en el ambón. Ahí, así se llama ambón, ese lugar donde se proclama la palabra de Dios y donde se centra la atención en el momento de la proclamación de la palabra. Por tanto, la reunión del pueblo de Dios comienza con el bautismo. Por tanto, el templo debe tener lugar apropiado para la celebración del bautismo y favorecer también el recuerdo de las promesas del bautismo, el agua bendita, tener también eso para los que quieran renovar,
La renovación de la vida bautismal, eso conlleva penitencia. Por tanto, en el templo debe estar también preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, la confesión, lo cual exige asimismo un lugar apropiado para la reconciliación. Claro, eso no es exclusivo que solo se puede hacer ahí. Recuerden que iniciábamos diciendo que donde celebrar, que el culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo, solo aquí, que si no es ahí, no. Y recuerdo una experiencia contaba un sacerdote, un compañero comentaba, en un grupito estábamos compartiendo, y él preguntaba, decía que hasta dónde, que hubo una persona que, él dice el sacerdote, se sintió un poco mal, había una persona que quería confesarse, y ya él estaba revestido para la celebración eucarística. Estaba revestido para la celebración eucarística en el tiempo ordinario, que se utiliza el color verde. Tenía su alba, su estola y casulla verde, ya para la celebración eucarística. Y va una persona y se le acerca que se quería confesar. Y él iba a confesarla. Y la persona le dijo que si no se ponía una estola morada, no se iba a confesar. Entonces, a veces nos caemos en esas realidades, ese rigorismo y esas cosas que lo que hacen es simplemente poner como barreras en nuestras vidas. Porque la celebración del sacramento de la reconciliación es el penitente y el sacerdote. Y ya, si tiene albas, si tiene estolas, si verdes, y moradas. No, lo importante es el sacramento y la consagración del sacerdote que tiene para esto. No es algo que tenga que ser exclusivo, que si no es así, no. Entonces a veces caemos en rigorismo en ese sentido. Finalmente, el templo, el lugar donde se desarrolla la celebración, ese tiempo tiene que tener su significación escatológica para entrar en la casa de Dios. Debe conectarnos con la realidad de lo que es de nuestra vida. Para entrar en la casa de Dios, ordinariamente se nos franquea un umbral, símbolo del paso donde el mundo herido por el pecado al mundo de la vida nueva, al que hemos todos los hombres llamados a esa vida de la gracia. O sea, debe simbolizarnos esto, ese pasar del pecado a la gracia. Debe llevarnos a conectar con esa significación escatológica de poder trascender, ir más allá. No quedarnos solo en el simbolismo, en las cosas que vemos externamente en el templo, en la iglesia, sino que debe conectarnos con ese símbolo del paso desde el mundo herido por el pecado al mundo de la vida nueva por la gracia que nos trae Cristo, al que hemos sido llamados. La iglesia visible simboliza entonces la casa paterna, hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha, a donde el Padre, donde Él enjugará las lágrimas de los ojos, como dice en Apocalipsis 21:4. Por eso, también la iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora. Eso es la experiencia de lo que estamos viendo. Y con eso completamos, hermanos, hermanas, esto de dónde celebrar. Y ya vemos, no hay un lugar que debe ser aquí o allá, o un lugar exclusivo para esto, sino que donde está el pueblo reunido, donde están los fieles para dar culto a Dios, ellos forman las piedras vivas de ese lugar, de ese templo. Claro, estamos llamados a poder edificar y construir y tener esos lugares dignos, acogedores, apropiados para celebrar y vivir la experiencia de la vida de Cristo. Vamos pues a terminar, hermanos, hermanas, ese espacio de formación. Vamos a darle gracias a Dios por este día.
Gracias, Señor, por permitirnos una vez más vivir esta experiencia de formación. Gracias por tu presencia. Bendice, acompaña nuestras vidas y nuestras familias. A esos jóvenes, esos padres, a cada uno de esa experiencia de comunión que deben vivir. Haz, Señor, que puedan experimentar tu gracia, tu presencia en su caminar. Que puedan recibir fuerzas para ser cada día testigos tuyos. Bendice a nuestras familias. Bendice a tantos jóvenes que van extraviados, van inmersos en su mundo. Muchas veces ahí metidos simplemente en las cosas materiales, apartados, pensando solo en ellos. Ábrele, Señor, el corazón, tócale su corazón, ábrele sus mentes para que puedan vivir más plenamente el compromiso, la vida de fe, la entrega con Cristo. Que el Señor Dios de misericordia nos acompañe, sea el que dirija siempre sus pasos y le sostenga siempre en su caminar. Vamos a terminar pidiendo al Señor derrame sobre todos nosotros su bendición. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y así, mis hermanos y hermanas, concluimos ese espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito del cielo en tu hogar. El Padre Isidro Bautista desde República Dominicana ha estado con ustedes. Feliz día. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de